Esta mesa se llama Música, Identidad y Nacionalismo y vamos a contar con las ponencias de la doctora Zoila Vega, el magíster César Vega, el doctor Luis Gómez y quien les habla, el doctor Eduardo Torres. Por una cuestión de orden cronológico, voy a comenzar con mi ponencia. Luego nos va a seguir el profesor César Vega, luego la profesora Zoila Vega y finalmente cerrará esta parte Luis Gómez. Cada uno va a tener 20 minutos y a las finales vamos a recoger algunas preguntas por el chat, que van a ser preguntas escritas, ¿no? Pues bien, voy a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero hoy día compartir con ustedes una tesis, una propuesta de investigación, ¿no? Lo que yo quiero hacer es sustentar lo siguiente. ¿Cómo fue posible que haya un tránsito de la canción vulgar de fines del siglo XVIII? A esa canción se le llamaba tonadilla. Cómo de esa canción ha podido salir tal vez la esencia de las que van a ser las canciones nacionales de inicios del siglo XIX en el Perú, y entre ellas nuestro himno nacional, ¿no? Entonces, es una tesis que quiero proponer aquí a modo de discusión para ver qué les parece, ¿no? Y tal vez comenzar diciéndoles, explicándoles qué es la tonadilla, ¿no? Esto que yo he llamado, pues, la canción vulgar a fines del siglo XVIII. La tonadilla es una canción a coro o solista con acompañamiento de orquesta que se solía insertar dentro de las obras teatrales, principalmente de las comedias. Por lo tanto, los temas de la tonadilla pues, son muy graciosos, ¿no? Tienen que ver con el lance amoroso, tienen que ver con la sátira, tienen que ver con el ascenso social, la pedantería, la chismografía, ¿no? Sin embargo, yo creo que en el análisis todavía muy incipiente que ha habido de las tonadillas, se ha estudiado muy superficialmente el tema y se han olvidado de ver el tema de la música. Y cuando uno se pone a estudiar la música de las tonadillas, estamos encontrando que la música de esas tonadillas es lo más moderno que hay en cuanto a música se refiere en el mundo. Es decir, es la llamada música clásica, lo que nosotros llamamos música clásica, que tiene toda la impronta de Mozart y de Haydn principalmente de Haydn, ¿no? Entonces, lo que yo quiero sostener acá es que lo más avanzado de la música, lo más moderno de la música, lo más complejo de la técnica musical llega al Perú casi al mismo tiempo de su estreno en Europa y se pone al servicio de la vulgaridad en estas tonadillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, encuentro en la tonadilla una forma de subversión al ideal ilustrado, porque el ideal ilustrado pues hablaba de que debía haber una música bella, una música que busque el equilibrio, una música que alcance la belleza y enaltezca el espíritu, ¿no? Sin embargo, esa música en su técnica podía pues tal vez lograr eso, pero cuando entraba al ámbito de la tonadilla, pues esa música y esa técnica y esa belleza, esa supuesta belleza se ponía al servicio de la vulgaridad, ¿no? Y yo creo que en el devenir del tiempo, sobre todo a fines del siglo ya XVIII, la tonadilla en Lima eh, tiene tanta popularidad, y cuando digo popularidad no es que sea música popular como la han entendido muchos en el sentido de que la escuchan los sectores bajos o subalternos como han sido llamados, sino que su popularidad es popular porque la escucha gente de la nobleza, como de los sectores medios, como de los sectores bajos, o todo aquel que tenga pues un poco de dinero para pagar su entrada al Teatro de Lima. Y que lo que ocurre en el Teatro de Lima es algo que tampoco ha sido estudiado en su justa medida. El Teatro de Lima se vuelve un centro de aprendizaje musical en donde lo más moderno de la música está llegando a los oídos de los grandes sectores sociales a través, sí, de letras vulgares, ¿no? Y que después esa música
sale del teatro y entra a las otras capas sociales, volviéndose pues verdaderos hits musicales que comienzan a sonar en las esquinas, en las tabernas, en las calles, con instrumentos más simples y demás, porque esas canciones, recogiendo el ideal de música clásica, sorprendentemente, están trabajando para lograr lo que hoy día llamaríamos verdaderos hits, ¿no? Es decir, músicas en donde predomina la melodía, música con un acompañamiento que ya ha dejado de ser barroco, sino que más bien muy dentro de una armonía que acompaña la melodía, es música pues que entra en el tímpano y se queda en el cerebro, lo que son pues verdaderos hits, ¿no? Entonces, si me permiten un ejemplo, voy a compartir pantalla. En la Biblioteca Nacional de Lima he encontrado muchas tonadillas. Quiero salir de acá. Ah, perdón. Y no sé si estarán viendo este Word. En este Word ustedes pueden ver una canción final de una tonadilla que se llama El Escarmentado. Y esta canción pues es muy bonita, pero muy simplona, ¿no? Es el amor, señores, un ratoncito que ya saca y esconde el hociquito. Cuando en el pecho se siente un ruido, lo que ya escarba el animalito, poquito a poco saca el hocico, se asusta y tapa y siente ruido. Animalejo, vete despacito, mira que el gato ya te ha sentido y si te echa la garra, agur amigo, ¿no? Es una letra pues simplona, graciosa, media mañosa, entretenida, que fue un éxito. En Lima, esta es una tonadilla de un autor español llamado Rosas, creo. Y ocurre que cuando ya escuchamos la música, la cosa cambia, porque la música es haydniana, la música tiene todo el estilo de lo que está ocurriendo en Europa musicalmente hablando, música moderna de primer nivel, pero que se pone al servicio de esta letra, ¿no? Acá está el ejemplo en la reconstrucción que he hecho. Bueno, y podríamos seguir con todo el ejemplo, pero lo que quiero que quede claro acá es esa técnica haydniana que justamente pues, se desarrolla ahí, el brillo de la melodía, homofonía, un ritmo regular, los cambios bruscos de dinámica, prácticamente podríamos decir que es una melodía de acompañamiento, pero lo interesante y lo que quiero sostener acá es que si nosotros nos olvidáramos de la letra, esto podría pues ser una sinfonía, alguien podría decir esto es una elegante y bella sinfonía, esto puede ser un te deum, esto puede entrar en la misa, pero resulta que aquí lo más brillante de la música clásica, como les digo, se está poniendo pues al servicio de lo pedestre, ¿no? Entonces eso me parece a mí un cambio fundamental en la Lima del siglo XVIII, ¿no? Porque en cierta manera también se está yendo contra esto que se ha creído, que hay una élite que quiere pues dominar los gustos de las personas y transformarlo. Es verdad, existía una élite ilustrada que quería alcanzar la belleza, que quería alcanzar el equilibrio, pero todos se rebelaban contra ella, tanto gobernantes como gobernados, ¿no? Entonces, casi comienza a sentirse pues una libertad, y ahí va la idea donde quiero llegar, ¿no? De cómo eso se va a ir transformando después en la canción patriótica. Si nosotros ya nos acercamos a 1820, vamos a ver que en el teatro
no existe nada de lo que los ilustrados querían, un orden, una belleza, una elegancia, una disciplina, ¿no? Ahí todos fumaban, ahí todos se reían escandalosamente con temas como este, ahí acompañaban las audiencias a los cantantes, se entraba y se salía de la sala. Basil Hall, en un maravilloso testimonio, pues al Teatro de Lima en la oscuridad, y que cuando el virrey se iba, la gente, las mujeres sobre todo, decía, sacaban sus pedernales para prender sus cigarros, y todo el techo del teatro se iluminaba como estrellas, ¿no? Entonces, por más que los virreyes sacaban órdenes para que la gente se disciplinara en el teatro, la música los movía pues a una libertad desenfrenada, ¿no? Y lo que quiero señalar es que de aquí nos vamos acercando pues de lo vulgar a lo heroico, ¿no? La Revolución Francesa pues nos ha aportado demasiada música que, que demuestra que la música es una arma excelente para la propagación de los ideales políticos, ¿no? Ya Rouget de Lislet, pues lo ha demostrado con la Marsellesa, etcétera, y varios himnos patrióticos, ¿no? Entonces la música le canta a la libertad, y eso también se calcó en América, ¿no? Llega la independencia, y con ella pues también las canciones patrióticas. Lo que ocurre, y esta es la tesis que quiero proponerles a todos ustedes, es que yo creo que muchas de las canciones patrióticas han tenido su origen en tonadillas. Entonces, yo creo que el primer ejemplo está pues en la que es denominada la primera obra teatral del Perú, que es esta que se llama Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz, de un autor de apellido Concha, ¿no? Que termina con una canción patriótica. Claro, no está su música, pero, pero la letra es viva, eterna la noche en que Lima, su honra, recobró, aclamando a la patria gloriosa, elevando el pendón bicolor, una letra que evidentemente ha sido musicalizada. Entonces estamos hablando de canciones que tal vez utilizan esta misma música, con esta misma técnica, con ese mismo brillo, para ya cantarle la libertad. Es decir, es el gran salto de lo vulgar a la libertad, ¿no? Otro ejemplo que podría corroborar esta tesis es pues esta canción que yo en un libro denominé nuestro primer himno gastronómico, que es La Chicha, de composición de Bernardo Alcedo y con letra de José Latorre Ugarte, los que van a ser los autores del himno nacional del Perú, ¿no? Acá yo hice una propia grabación de La Chicha, que según Barbachi, un investigador de la música peruana, perteneció a una tonadilla llamada Los Indios. Entonces parece que era el final de una tonadilla, y la música es vulgar, pero patriótica, porque le está cantando a la comida, al ají, al ceviche, a la guatía. Acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Patriotas el maten, de chicha llenan, y alegres brindemos por la libertad. Y alegres brindemos por la libertad. Y alegres brindemos por la libertad. Cubra nuestras mesas el chupe y casillón del ají amarillo y el celeste ají. Cubra nuestras. Es música europea, música al estilo Haydn, música clásica, rápida. El autor le pone como título canzoneta, que es una cancioncilla vulgar. Y si sale de una tonadilla, pues estamos viendo cómo el ideal de libertad que está en la música de la Revolución Francesa se junta con la libertad de la vulgaridad pedestre que auspician las tonadillas. Y yo creo que a la final eso va a influir en lo que va a ser nuestro futuro himno nacional. Por investigaciones que he hecho, que creo haberme encontrado con la versión más antigua de nuestro himno, pues tiene todo lo que les he dicho en cuanto a técnica, en cuanto a música, en cuanto a la letra misma. ¿Por qué no pensar de que tal vez tuvo este carácter de tonadilla eh, para cantarle justamente a lo que tal vez en el antiguo régimen se entendía como lo más vulgar de todo, es decir, la libertad de todos, ¿no? Entonces, esta es la versión del himno que
yo creo es la más antigua, y escuchen ustedes la técnica del mismo, ¿no? Muchas gracias, ¿ah? Y un feliz bicentenario en la medida de lo posible, y les deseo lo mejor. Ahora, por orden cronológico, vamos a escuchar la ponencia del profesor César Vega, que nos va a contar sobre la música del maestro de Alcedo, el padre Aguilar. Así que le damos el pase. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la comisión. Muchas gracias a los compañeros que esta tarde también van a exponer conmigo. Es una completa alegría estar en esta tarde aquí y poder hablar de Aguilar y poder hablar también de estos procesos musicales, musicológicos que se van a dar en la ciudad de Lima, pero que también van a tener un correlato en otras ciudades, como en Arequipa, y con otras ciudades también del Virreinato del Perú. Aguilar, Franciliano Aguilar, fue formado enteramente en el convento de San Agustín. No sale de Lima, salvo en determinado momento, hacia 1826, para vivir en el convento de Ica, pero por otras razones. ¿Y por qué empiezo por aquí? Habría que recordar que los conventos tenían conexiones con distintos conventos en distintas partes del mundo, y dadas las reformas de Carlos III, la posibilidad de traer música de diferentes partes de Europa ya no era una limitación. Es decir, ya no solamente importábamos música de España, de Cádiz, sino de Amberes, de París, de Londres. Al ver esta circulación, los conventos fueron parte de esa herramienta de intercambio y negociación de bienes culturales, y por lo tanto podían pedir música a determinado convento. Los principales vínculos están, en primer lugar, con el convento de Valladolid, los agustinos de Valladolid, ¿de acuerdo? Que van a tener todavía vínculos, sobre todo cuando va a ser suprimido la casa principal de Castilla, que es el de donde dependía el convento de San Agustín de Lima. Entonces, este intercambio de información permitía a los religiosos tener de primera mano lo que salía de moda en Europa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los superiores de las órdenes religiosas podían traer libros prohibidos. De hecho, yo he encontrado en la biblioteca del convento los originales de los libros de Rousseau y de Voltaire, que están ahí, que pertenecieron probablemente a algún superior, y además que la Inquisición no juzgaba a quien las tuviese allí, juzgaba el préstamo. Es decir, juzgaba que tú lo prestases. No que lo tuvieses, porque el que lo tuvieses estaba permitido. Esto hizo que muchas de las músicas llegasen a los conventos, y esto hizo también que los conventos se transformasen en medios de venta. Entonces, hay una publicación del año 1736, en la cual es una nota periodística en la cual se da cuenta de que en la puerta del convento de San Agustín se venden oberturas, dígase, sinfonías, tríos, cuartetos, música religiosa para vísperas de difuntos, para misas, motetes, para exposiciones al Santísimo, ¿no? Y todos acordes al buen gusto.
Esa es la palabra clave en esto, el asunto del buen gusto. ¿Y qué significaba tener buen gusto? Bueno, esa es una idea que comienza a correr en Lima desde mediados del siglo XVIII y que tiene que ver con la impronta de Ruiz Cano, Antonio Francisco Ruiz Cano, cuando escribe el libro Júbilos de Lima, 1655, para justificar cómo es que la portada de la iglesia catedral ha sido variada, la Catedral de Lima, ha sido variada y se ha dejado atrás ese estilo bárbaro y bruto, barroco, por este nuevo estilo de buen gusto. Ya en ese momento ya hay una inserción y hay que decir claramente que las cosas que extrae el pensamiento filosófico que está detrás de estas concepciones de Ruiz Cano tienen que ver directamente con las ideas de Voltaire, de Rousseau, las ideas que ya están circulando y que de una u otra manera él emplea toda esta concepción estética para justificar el cambio de portada. El cambio de portada y también algunos cambios que se van haciendo dentro, producto del terremoto de 1747. Esto trae a colación entonces que él también en ese libro hable de otras iglesias, San Agustín, Santo Domingo, y cómo se han ido haciendo reformas producto de este terremoto. Habría que decir que ese terremoto para los agustinos, que es el caso que yo investigué, fue un punto de decisión importante. ¿Por qué? Porque lo primero que tuvieron que decidir es cómo hacemos para que 160 personas que vivimos acá, podamos seguir subsistiendo en un convento que se ha caído a medias, que además ha tenido diversas refacciones y que se comprobó que las refacciones previas no fueron buenas. Entonces, cuando se les cae en el 46, fue un punto de equilibrio, fue un partidor de aguas para ellos, porque a partir de ese momento van a comenzar a abrirse un tiempo de crisis porque la vida conventual se va a fracturar. Y ese es en ese entonces, en ese periplo, en ese ambiente, que Aguilar ingresa al convento aproximadamente en 1785. Se cree que él nace en 1770. ¿Y esto por qué? Porque en 1688 se encuentra el acta de profesión. El acta de profesión es el acta cuando él entra, ya ha pasado el noviciado, y él profesa como religioso. ¿Estamos? Y digamos que la profesión religiosa, ese acta de profesión se hacía a los 18, mínimo 15 años. Por eso se sabe que Aguilar, calculando, haya nacido en 1670, el mismo año que Beethoven. Entonces, Aguilar toda su formación la pasa en el convento y él no recibe ninguna formación fuera a la información que recibe en el mismo convento que ya tenía una tradición musical. Habría que recordar aquí las obras que van a aparecer en el Cusco, Venid, venid deidades, de Ponce de León, Esteban Ponce de León, que antes de estar en el Cusco había sido religioso en el convento de Lima. Y antes, y ojo, que su noviciado lo hizo en el convento antiguo de Saña. Él es de Saña, viene a Lima, y en Lima recibe su formación, se hace maestro, de hecho él se dice como lector retirado, ¿estamos? Y luego se va al Cusco y ahí escribe. Entonces, ¿eso qué implica? Que en el convento de San Agustín la circulación, la elaboración de música era algo completo. Aguilar recibe su formación de ahí, se cree de Fray Gabriel Sotomayor, quien es que hacia 1813 hace una carta, un documento en que le dice a Aguilar, si cuando yo me enferme, que sea Aguilar el que tome el puesto. Sin embargo, en ese primer periplo, y cuando nos encaja, nos encontramos con lo del himno nacional, y Ricardo Palma habla sobre los participantes, sobre Alcedo, sobre Filomeno y todos los que van a participar en la gesta del himno nacional, dice Aguilar, maestro de capilla de San Agustín, pero no se encontró nunca un documento en donde certifique que Aguilar ya fuese maestro de capilla. Por lo menos yo no lo he encontrado hasta este punto de la investigación, ni en actas capitulares, ni ningún otro documento. Bueno, Aguilar va a tener toda su formación ahí, producto de que puede acceder en la vida religiosa a las músicas que están en boga. Y hay que recordar también que los conventos fueron lugares esenciales, centrales para la irrigación de las ideas libertadoras. O sea, no es gratuito que Bernardo Alcedo haya sido fraile dominico al momento en que sale el himno nacional. Cuando se le llama al concurso, él es todavía hermano donado. ¿Estamos? Y eso va a ser gran parte del asunto con Alcedo al final, cuando no se puede casar porque él cree que sí, que está atado a los votos de castidad como religioso, y al final le dicen, después de 40 años, le dicen al pobre Alcedo, no, tú solamente fuiste un hermano donado, nunca hiciste votos. Así que Roma no tiene nada que dispensarte, pero se lo dicen después de 40 años. Por eso que se casa con una dama chilena
entrado en tiempo. ¿Ok? Y Aguilar, hacia 1826 y producto de las modificaciones del gobierno de turno, sobre todo las influenciadas por José Bernardo de Monteagudo, pide su acta de exclaustración, se quiere claustrar, pero curiosamente aparece el documento y sin embargo él sigue viviendo, pero en el convento de Ica. De hecho, el acta lo redacta en Ica y es insertada en el archivo de la Catedral de Lima. ¿Por qué? Porque Ica no tenía arzobispado. El arzobispado de Lima tenía jurisdicción en Ica, y esa es la razón por la cual él está en Ica y se lo pide al arzobispado de Lima. Sin embargo, aparentemente, luego, en 1637, le es mandado a venir de Ica a Lima como maestro de capilla y se le reconoce como fraile. Es decir, su proceso de exclaustración parece que tampoco nunca fue válido. Es decir, nunca se cerró, nunca se lo aceptaron, y se sabe que muchos de los que fueron exclaustrados con Aguilar a poco tiempo pidieron regresar. Uno de los detalles importantes que también lo engarza con Alcedo es que Aguilar dice que quien puede dar fe de su exclaustración es un comandante del ejército. Recuerden que Alcedo, una vez que fue exclaustrado, se enganchó con las fuerzas chilenas y se marchó a Chile. Se hizo director de las bandas militares. Aparentemente Aguilar también habría visto esa opción, esa posibilidad. Además, tomando en cuenta de que él no es religioso, no es sacerdote Aguilar. Aguilar profesó, es decir, es religioso agustino, no es donado, sino es religioso, tiene acceso al coro, puede estar en el coro, puede rezar, todas las cosas, pero no puede celebrar misa ni hacer ningún tipo de actividad litúrgica. ¿Estamos? Y por esa razón que él sí tenía que pedir licencia de exclaustración, cosa que en el caso de Alcedo no era necesaria. 2. Aguilar sigue viviendo en Ica, es traído a Lima, se le reconoce todavía como fraile, es más, se le pide al superior, se hace una carta al arzobispado de Lima para que el arzobispado de Lima digamos, le provea lo que le debe cobrar como maestro de capilla en Lima, y a partir de ese momento Aguilar ya radica en Lima y se ha encontrado documentación. Para ese momento Aguilar debería haber tenido unos 60 años. Aguilar en sí mismo va a escribir, lo que se ha encontrado son 4 piezas las que yo he podido encontrar. Una en el convento de San Francisco de Lima, y 3 que fueron dejadas en el Archivo Arzobispal de Santiago de Chile, y que buenamente pude tener acceso, gracias a mi amigo Alejandro Vera, quien me dio copia, me pudo pasar las versiones digitalizadas de esto, y pude hacer mi trabajo para la tesis que realicé. La música de Aguilar nos va a reflejar que el estilo de Haydn ha sido asimilado en la ciudad de Lima, pero para usarse dentro del ámbito litúrgico. Yo siempre establecí, y lo sigo pensando, que este estilo de Haydn llega a Lima por diversas fuentes. Es decir, por fuente directa, obras de Haydn que llegan a la ciudad de Lima en colecciones de libros. Es decir, en libros que tienen partituras de diversos autores. Y que refleja que también otros compositores han asimilado esa estética. 2, libros que vienen de compositores se va a llamar el estilo galante, sobre todo de Johann Christian Bach. Johann Christian Bach, de la escuela de Mannheim, de Cannabich. Son una serie de autores que están circulando en Lima desde 1760 aproximadamente, y en estilo galante. Ahora, ¿qué es el estilo galante? El estilo galante es un estilo de carácter afrancesado galantiere. Para denominarlo el estilo clásico, ¿cuál es la diferencia con este? Que el estilo clásico asume todas estas estéticas, entre ellas la galante, pero también asume una estética final que va a ser interesante e importante para Beethoven, lo que algunos investigadores llamarán Sturm und Drang, o otros investigadores llamarán Ombra y Tempestad. Ese estilo dramático, enérgico, de tonalidades como mi bemol menor, opuestas a un mi bemol mayor totalmente clásico. Vamos a encontrar también que hay también una mirada a la utilización del contrapunto según las necesidades de la música. Entonces, toda esta suma, y también la posibilidad de asumir los folclores. Cuando nos encontramos con Mozart, que está haciendo un rondó la turca,
Pues eso es folclore turco. Tunchín, 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 tunchín. Eso es folclore turco. El estilo clásico está asimilando folclores también de la periferia austríaca, de la periferia y de Checoslovaquia también. Los asimila, los asume y los realiza, solamente que tocados por una orquesta sinfónica y con el titulado de sinfonía. Esa es la gran diferencia. Y que además la sociedad, la burguesía, le da una utilidad para legitimarse como somos clásicos, selectos egregios. Sin embargo, estas músicas tienen un origen, también entre ellas, bastante humildes, o digamos que provienen también de esa retroalimentación de las músicas populares. Dado esto, este estilo va a responder también a las necesidades. ¿A qué se diferencia con el estilo barroco? Básicamente en que abandona la ornamentación exagerada y hay una relectura de las retóricas musicales. Es decir, si Bach, también lo va a hacer Mozart, hace una escala cromática descendente para hablar de la muerte. Bueno, Aguilar también lo hace, pero sin ornamentaciones, sin tanta ornamentación. Lo hace, está ahí, lo va a emplear. Entonces, vamos a encontrarnos que el estilo clásico permite todos estos diálogos. Aguilar lo asume y lo emplea para la música litúrgica. Voy a compartir una parte de un fragmento de la vigilia número 2, que fue materia de mi investigación. ¿Me avisan cómo voy con el tiempo, por favor? Seis minutos. Genial. Ya. Esto es vigilia número 2, Fray Cipriano Aguilar. He puesto al comienzo el incipit, el canto gregoriano, que también es interesante. No es el gregoriano como lo pensamos, es un gregoriano mensurado, propio del siglo XVIII, y no aparece en la obra de Aguilar, pero aparece en otro libro agustiniano, al cual tuve acceso, y que es un manual para coro, y en el cual está toda la liturgia. En este caso es un oficio de difuntos, y quiero compartir el audio. Ya, hasta aquí. Todo este pasaje es una marcha en el total estilo francés. ¿Ok? Una marcha en total estilo francés. Quiero que escuchemos un poquito antes. Uy, ¿esto? Ahí va. Y quiero que escuchen lo que sigue. Aquí. Estos fragmentos son propios del estilo del Sturm und Drang. La utilización del paralelo menor, acordes disminuidos, la generación de tensión, la generación de drama. Por lo tanto, el estilo clásico es un estilo netamente dramático, en donde no solamente hay esa supuesta elegancia, no, es el drama el eje central, que también va a condicionar a lo que llamaremos forma sonata, que es ya un tema para los músicos en sí mismos. Aguilar escribe esto en la ciudad de Lima, no tenemos la fecha exacta. Lo que sabemos es que es Alcedo, su discípulo, quien se lo lleva antes de ser nombrado maestro de capilla, y cuando viene por última vez, bueno, antes de venir a vivir a Lima, en su tercer viaje, viene a Lima y, bueno, se lleva música de Lima para hacerla en Santiago de Chile, tiempo antes de que él sea nombrado maestro de capilla en Santiago. Aguilar, en su obra, no solamente es el único que asimila esto. Está Melchor Tapia, de quien tengo también un audio por ahí, pero bueno, no lo voy a compartir por cuestiones de tiempo. Se cree que también la música de Toribio del Campo,
otro compositor de la época y organista. Está la música de Manuel Rodríguez, otro músico importante. Está la música de Bañón, Manuel Bañón. Hay toda una en Lima, y con esto voy terminando, en Lima hay todo un movimiento musical importante que también encontraremos en Arequipa. Que encontraremos con el hecho de que Andrés Bolognesi, el papá de Mariano Bolognesi, que fue músico también, pero también de Francisco Bolognesi, termina de maestro de capilla en la Catedral de Arequipa. Y él es el que formaliza el ingreso de la ópera en Lima, de la ópera italiana. Y es una cosa importante. La diferencia entre la ópera francesa y la italiana es que la italiana sí podría aceptar lo lúdico, la gazza ladra, eso que a veces llamamos vulgar de la ópera italiana, que en cambio en la ópera francesa no era tan normal, y que los enciclopedistas preferían esa música italiana porque permitía discutir al poder, permitía el discurso disuasivo, el discurso procaz, frontal, y que no tenía que por qué hablar de divinidades griegas y perfectas, circunspectas, sino más bien podría hablar de estas cosas, de estos tópicos. Entonces, Aguilar es un músico que siendo maestro de capilla de San Agustín, asimila esta estética, la pone en práctica para la música litúrgica. Eso es un oficio de difuntos. Dicho sea de paso, también hay todo un asunto con el tema de la muerte en Lima, porque una de las cosas que se va a abandonar es esta idea de muerte como algo trágico, y se va a adoptar una idea que tiene que ver con la sobriedad. Por esa razón, a esto hacer una música mortuoria abandona todo sentido de drama y tragedia total y busca el equilibrio, la paz, el buen gusto, para morir con buen gusto. Y además, recuerden que también hay un abandono de las pliñeras, al menos a nivel formal. Y esto nos entra en estas retóricas propias de la muerte, en la cual mueres con dignidad y mueres acompañado con una música hecha en este estilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien, estamos con nuestro tiempo muy bien usado. Les recuerdo a los asistentes que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Esa va a ser la manera de recibir sus preguntas que van a ser contestadas al final de las exposiciones. Entonces, bienvenidos para los comentarios, las preguntas, el debate, todo por el chat, que va a quedar tiempo para ese intercambio. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Zoila Vega, que nos va a presentar también algo muy musical referido al Yarabí, así que con muchas ganas la escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, yo voy a hablar sobre cómo el Yarabí fue utilizado, o mejor dicho, convertido en una canción urbana después de haber sido asignado a representaciones rurales, a espacios rurales y sobre todo como representación de lo indígena en el mundo andino. Voy a compartir un pequeño PowerPoint para acompañar mi disertación. ¿Me dicen, por favor, si lo pueden ver? Sí, muchas gracias. Bueno, el Yarabí es una canción que tuvo un enorme éxito en Sudamérica precisamente en el momento en que se dio el cambio entre la colonia a la república. Y es una canción que se escucha desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Alto Perú, Capitanía General de Chile, hasta el Virreinato de La Plata. Casi muchas ciudades andinas escuchan, cantan y hablan del Yarabí, y además de otras canciones de la tierra, otros aires de la tierra, como el cielito, los zapateados, gallinacitos, danzas propias de cada lugar, pero tienen en común que hablan con bastante admiración de esta canción a la que le asignan dos características fundamentales. El Yarabí es indígena y el Yarabí es triste. En prensa, en testimonios de viajeros, en incluso notas periodísticas que se refieren al teatro, siempre se habla de esta canción como procedente del mundo indígena y como representante de la tristeza.
Estas asociaciones no son gratuitas. Ya a principios del siglo XVIII había muchas referencias sobre las emociones de los indígenas andinos. El indígena andino es triste, el indígena andino siempre está llorando a su príncipe perdido. Incluso hay viajeros, como el caballero Gentil de la Barbenée, que dice: estos indios se suicidan lanzándose de las cumbres porque pretenden servir a su príncipe difunto en el más allá, y están llenos de unos humores melancólicos que siempre los hacen lamentarse. Pues entonces, las canciones a las que se les asigna un valor de tristeza, se les escucha como indígenas. No estamos seguros si efectivamente estas canciones eran tristes, pero la falacia de asignarle a la raza indígena la posibilidad de sentir una sola emoción, y que sea una emoción disfórica, una emoción negativa, queda impreso en el imaginario de las ciudades. Sin embargo, esta canción no necesariamente es indígena y no siempre es triste. Por ejemplo, en diversas menciones que hay sobre la canción del Yarabí, han habido incluso contradicciones. En alguna representación teatral que hubo en Lima en 1789 con motivo de la coronación de Carlos IV, se menciona que durante una de las celebraciones se presentó un carro alegórico en la cual se representaba un continente, una estación del año, un arte y un elemento natural, y está representada, por ejemplo, América, la música, la primavera, el agua, y la música entona un himno laudatorio al rey, y es un himno de alegría, es un himno de alabanza al monarca, pero lo entona en yarabí. Es un diálogo que entabla con el personaje de la América, que está vestida a lo indio, con arco y aljaba y una pluma en la cabeza, y por lo tanto, de esa manera, los indios expresan su alabanza al rey amoroso. Por lo tanto, el texto dice: la música debe cantarse en yarabí. Entonces el yarabí se canta en las ciudades, se canta en representaciones teatrales, se canta en lugares mucho más cercanos, no necesariamente vinculados a los espacios rurales de los Andes. Pero para poder explicar muy bien por qué ocurre esto, por qué a una canción que se le considera ajena, que es parte del otro, empieza a ser lentamente asimilada en estas ciudades, voy a hacer un pequeño repaso de las fuentes que encontré y las cuales hube de analizar. Para la conversación de hoy solamente he elegido las fuentes que se encuentran a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hasta más o menos 1830, 1840. En primer lugar están las canciones cachuitas y tonadas del Códice Martínez Compañón, que fueron recopiladas en el viaje del obispo Baltasar Martínez entre 1780 y 1785. Algunas de ellas, sobre todo la cachuita de la montaña, presentan ciertos giros melódicos que ya se pueden identificar en los yarabíes posteriores, aunque ninguna de las canciones de este códice lleva expresamente el título de yarabí. También aparecen a finales del siglo XVIII, pero entre 1810 y 1820, ejemplos de yarabíes religiosos. Por algunas referencias, ya se sabe que el yarabí ya se entonaba en los templos como villancicos étnicos, muy parecidos al uso que tenían los villancicos de negritos. Y han aparecido ejemplos muy concretos, por ejemplo, en la Catedral de Sucre, un villancico religioso incluso cantado en quechua que parece estar entonado por una india que le canta alabanzas al niño recién nacido, y otro yarabí, un yarabí de Navidad, que ha aparecido en la Biblioteca Nacional del Perú, que es un villancico, pero que contiene las palabras no referente a indígenas, sino referente a llanto, tristeza y dolor. Y también tenemos lo que yo he llamado yarabíes galantes. César ya nos ha descrito lo que significa el término galante. Son canciones amorosas con textos de amor despechado que se entonan en los salones con acompañamientos de guitarra y posteriormente del recién llegado piano. He encontrado 3 de estos yarabíes, 2 líneas melódicas y 1 con acompañamiento de piano, en la noticia de Arequipa que escribió el presbítero Antonio Pereira y Ruiz, que fue sacristán de la Catedral de Arequipa en 1810, que dejó redactada una crónica y cuyo original se conserva en la biblioteca de la Universidad de La Laguna en Tenerife, ya que Antonio Pereira
era canario. Y finalmente están los yarabíes, ya en música académica, compuestos por Pedro Jiménez, compositor arequipeño, y luego migrado a Sucre, que nace en 1784 y fallece en 1856, y que tiene una amplia producción vinculada al género. Tiene canciones religiosas, canciones profanas y música instrumental que hace referencia a los giros melódicos de yarabí. Entonces, con estas fuentes, es mucho mejor establecer en qué espacios se cultivaba la canción. Y uno de los primeros espacios es el escenario. Además de esta loa que les he comentado, donde se canta en yarabí las loas a un rey recién coronado, el Diario de Lima, en 1790, menciona que se estrena una tonadilla titulada Hernán Cortés en Tlaxcala, donde se van a entonar unos vistosos yarabíes. Aquí el yarabí está funcionando como representación de lo indígena. Por supuesto que los tlaxcaltecas en la época de Hernán Cortés, en 1519, no cantaban yarabíes, que los tlaxcaltecas son una etnia mexicana. Pero los productores de esta tonadilla en el Coliseo de Lima intentaban atraer público poniendo canciones que ellos creían que representaban lo indígena, pero eran canciones en castellano, acompañadas por instrumentos de teatro, violines, tiorba, guitarras, chelos, es decir, por una orquesta de tonadillas. Y cuando dicen la palabra los vistosos yarabíes del gusto del público, lo que están haciendo es poner en cartelera algo que el público ya estaba acostumbrado a escuchar y por lo tanto fomentar la asistencia. El yarabí va a seguir presente en el teatro durante todo este periodo, incluso hasta entrada a la independencia. Pero además de esto, el yarabí también existe en el templo, como villancico étnico, como lo había dicho hace unos momentos. El ejemplo que se conserva en Sucre es un villancico con de partes incompletas, se titula Una pobre serranita, tiene una sección central precisamente entonada en quechua, donde quien canta evidentemente es una persona del mundo andino que se refiere en un quechua con muchas palabras en español, en una canción de alabanza y ternura al niño recién nacido, pero que habla también de la pena que le produce verlo tan desprotegido. El otro villancico que he logrado encontrar está en la Biblioteca Nacional del Perú, es un yarabí de Navidad. Disculpen que esté escrito con Navidad con B larga, pero así figura en el original. Aquí no se hace referencia al mundo andino, pero sí aparecen continuamente las palabras llanto, tristeza, pena y dolor. Vamos a escuchar un fragmento para que ustedes puedan detectar los giros melódicos del yarabí. Está en formato MIDI, no, es un repertorio muy nuevo que todavía no ha sido grabado, y va a ser muy fácil identificar los giros de una sonoridad que posteriormente se va a hacer muy común. Y como tercer espacio donde se escuchan yarabíes, es lo que decía hace un momento, el salón, la tertulia, con letras en castellano, letras de amor despechado. El mismo Pereira en su crónica explica que los escolares de las universidades de Sucre, del seminario de San Antonio Abad,
y en general de los colegios universitarios de la zona andina, eran muy aficionados a componer todo tipo de letrillas a estas canciones tristes para cantarlos en los salones, para enamorar a sus novias, a sus conocidas. Entonces, era muy común el utilizar este tipo de música asociado a poesía con verso español neoclásico, con un lenguaje muy dieciochesco, para la entonación de estas canciones. Voy a hacerles oír un fragmento del Yarabí de Arequipa que está consignado en la Crónica Pereira, que es un típico yarabí de salón, un típico yarabí galante. Déjenme con mi pasión a quien me causó la herida. Le pagaré con mi vida deudas de mi estimación. Le pagaré con mi vida deudas de mi estimación. Perdón. Bien, entonces, esto ocurre en la primera y segunda década del siglo XIX y llegamos a los tiempos en que Pedro Ximénez está activo como compositor de salón, de sinfonías y de guitarra en la misma ciudad de Arequipa. Y él hereda toda esta tradición de cantar el yarabí en diferentes escenarios, y su catálogo está tan surtido de yarabíes que incluso es posible clasificarlo por espacios. Aún no encontramos yarabíes escénicos, pero sí yarabíes religiosos y yarabíes de cámara, de música instrumental. Eso significa que las audiencias estaban tan familiarizadas con la canción que los compositores las usaban con regular frecuencia en donde fuera necesario para los fines convenientes. Ximénez utiliza el yarabí de dos maneras. Primero, como canción religiosa, con la misma expresión de dolor, con letras relacionadas al llanto. Y también lo utiliza como música instrumental, en música paralitúrgica, que favorece la introyección y la meditación. Vamos a escuchar un fragmento. El primer ejemplo es un yarabí a la Virgen de Belén. Generalmente las canciones a la Virgen son de alegría, de dulzura, de exaltación, pero en el caso de la Virgen de Belén, este es un yarabí que lamenta que la Virgen haya dado a luz en un lugar tan humilde como es el pesebre. Ordena nuestro Dios y vivimos en buenos días sobre paz guiando. Y arrojando de sus ojos mi pena, que dolor no sentía tu pecho. También lo tenemos como música instrumental para liturgia. Esta es la primera meditación del cuarto día de las fiestas de las 5 llagas. Es una fiesta cristífera. Aquí no hay letra de dolor, pero la melodía es inconfundible.
En el salón, Jiménez sigue con la costumbre de escribir canciones amorosas con acompañamiento de instrumentos de salón como la guitarra o el piano, pero es en la música de cámara donde es más interesante el uso que hace de la canción, ya que lo introduce en cuartetos de cuerda, en alguna sinfonía, y a veces de forma muy literal en divertimentos y en música de entretenimiento. Vamos a escuchar un fragmento del quinto movimiento del Divertimento Concertante Opus 43 para guitarra, 2 flautas, 2 violines, viola y violonchelo, donde se aprecia precisamente cómo se entona un yarabí como parte contrastante del movimiento. ¿Cómo es posible que el yarabí haya sido tan utilizado, haya tenido una expansión tan grande en el mundo andino, precisamente en esta época tan importante, esta época que es bisagra entre 2 momentos históricos, claramente diferenciados en lo político? Las élites criollas y mestizas de las ciudades andinas estaban en busca de expresiones culturales en general, pero en concreto en música, en este caso, que las vinculara, o mejor dicho, las diferenciara de los productos sonoros españoles. Entonces, perdón, me descarrilé. La idea era conseguir vincularse a productos culturales que los diferenciaran de los productos españoles. El artículo sobre el yarabí que publica Sicramio en el Mercurio Peruano en 1791 habla muy bien de esta intención. En esos artículos se identifica incluso los caracteres de los países en función de la música. Los franceses son graves, los españoles son bailarines, pero los indios son tristes. Y esta es una música bellísima que se escucha en los salones con total parsimonia, y los ojos se empañan de llanto y las almas quedan sumidas en una gran melancolía, y a veces es un gran dolor escucharlos. El mismo Sicramio lo que nos dice es que en los salones esto era muy común de escuchar. Esta canción tiene diversos usos, se puede entonar en diversos escenarios, asume diversos tópicos, tristeza, indigenidad, pero también diferencia del español del que las élites se tratan de separar. Cuando esa necesidad estética de diferenciarse del español termina, el yarabí desaparece de algunas ciudades. En 1820 se le canta mucho en Buenos Aires, pero en 1840 se le considera anticuado, se le considera poco moderno y empieza a ser sustituido por música considerada más actual, como por ejemplo la ópera italiana. Pero en ciudades donde la vinculación con lo andino es necesaria, porque se quiere tener todavía, se necesitan alianzas estratégicas con amplios sectores de los Andes, por ejemplo, Huamanga, Arequipa, Sucre. Este discurso de afinidad con lo andino persiste en estas élites y por lo tanto el yarabí prolonga su existencia en estas ciudades del interior. No hablo únicamente del yarabí de unas cuantas ciudades o de un solo país, hablo del yarabí como una canción que las élites, tanto criollas como mestizas de ciudades capitales o de provincia, se apropian en un afán de tener un discurso musical propio frente a los productos sonoros españoles, de los cuales trataban desesperadamente de diferenciarse.
hasta aquí, esta es mi propuesta el día de hoy. Agradezco mucho el espacio y la atención que me han brindado. Gracias. Muchas gracias. Qué emocionante. Ahora les recuerdo que a los que están aquí como asistentes, como invitados, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través del chat, que después va a haber un espacio para tratar de comentarlas y de responder. Gracias, Zoila. Ahora vamos a escuchar al profesor Luis Gómez, que nos va a hablar sobre lo criollo, la música y la identidad en la historia del Perú. Entonces, profesor Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le damos pase. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos los miembros de la mesa. Gracias a todos los asistentes. Ha sido realmente es una jornada interesante. Y déjenme exponerles lo que vendría a ser casi un resumen de las conclusiones a las cuales llegué en mi tesis doctoral, que trataba precisamente, sustentada hace más o menos unos 9 años atrás, trataba de indagar desde el punto de vista histórico cómo surge esta idea de la música criolla como ícono de lo nacional en el siglo XX. Como ustedes bien saben, el punto de quiebre de todo ese proceso fue el establecimiento de la bien conocida fecha en octubre de 1944 como el Día de la Canción Criolla, 31 de octubre, dada por el presidente Prado, y que se sigue celebrando hasta el día de hoy. Pero lo que yo quería hacer en mi tesis, y eso lo tengo mucho más detallado ahí, lo que quiero presentarles es un resumen, es cómo se llega a ese punto. Hay ahí muchas ideas de sentido común, hay muchas percepciones sobre algo que puede haber durado mucho en el tiempo, que viene de muy atrás, y lo que yo descubrí realmente es que era una cosa mucho más reciente, era un proceso realmente ligado a buena parte de lo que estaba sucediendo en Lima, porque la tesis se centra básicamente en el caso de Lima, a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y que llevó como consecuencia, como ya lo he mencionado, a esta declaración oficial del criollismo musical, llamémoslo así, como ícono, como música nacional, ¿sí? Entonces, frente al manejo intenso que había a la hora de revisar la documentación sobre el manejo intenso y bastante polisémico que se hacía del término criollo, decidí comenzar precisamente por ahí. Ir hacia atrás, un poco hacia atrás, no tanto, y tratar de indagar cómo era utilizado el término criollo antes del siglo XX. Lo que uno va descubriendo, lo cual puede ser tal vez de sentido común para muchos investigadores, pero no lo es para el grueso de los cultores de la así llamada música criolla, o aquellos simplemente que gustan o siguen o escuchan algunos de los ritmos calificados como criollos en el siglo XX y aún en el siglo XXI, es que este término ha ido variando mucho a través del tiempo. Cuando uno lo emplea en el siglo XX, al menos en la ciudad de Lima, quiero dejar constancia de eso, creo que los usos pueden ir cambiando de acuerdo a las ciudades y los espacios que tiene este enorme país llamado Perú. Cuando uno lo usa en Lima, normalmente es una reafirmación de lo limeño y por ende también una reafirmación de lo nacional. Por eso cuando estamos hablando de música criolla en el siglo XX y XXI y comida criolla, suele suceder que se está refiriendo a la música y a la comida de Lima y por ende, desde el punto de vista de lo limeño, a la música y a la comida nacional. Aunque cualquier persona fuera del ámbito limeño puede darse cuenta que buena parte de esa comida criolla o comida limeña o comida peruana, como quiera llamársela, sobre todo ahora que ha adquirido una publicidad inusitada por el así llamado boom gastronómico peruano,
De peruana le falta mucho porque hay un montón de platos y licores que no están integrados dentro de esa así llamada comida nacional, aunque entiendo que está tratando de hacer precisamente eso, de ir integrando muchas más cosas que están fuera del radio de Lima, pero siempre todo pensado desde Lima. Es más, el término criollo, como normalmente lo utilizamos, sirve también para oponer todo lo limeño a una así llamada o imaginada tradición cultural andina, sin distinguir mucho entre lo urbano y lo perdón, entre lo urbano y lo rural, entre las diversas ciudades y regiones que tiene ese enorme espacio que suele llamarse lo andino. Por supuesto, lo amazónico casi nunca es mencionado aquí, está todavía muy lejos en la mente de muchos que suelen referirse a lo criollo. Pero cuando uno va más atrás en el tiempo, incluso hasta la época colonial, uno se da cuenta que el término criollo no tiene esas connotaciones. Criollo, si recordarán los historiadores y aquellos que conocen de historia colonial, simplemente significa nacido o adaptado a las Américas. Así, normalmente, el español, el descendiente de africano, era calificado como criollo. Es más, es en primer lugar el descendiente de africano, que suele ser esclavo, el que es calificado como criollo. Y luego ese término un poco despectivamente es aplicado a los hijos de los españoles nacidos en las Américas. Por eso ellos inicialmente rechazan el término. Aunque luego, como bien se ha estudiado, va a surgir un patriotismo criollo, por llamarlo de alguna manera, entre los siglos XVII y XVIII, es decir, un sentimiento de perfecto, de ser calificado con ese término, pero de sentirse orgulloso de haber nacido en tierras americanas. Pero es más, las frutas, los vegetales, incluso los indígenas, está perfectamente bien señalado en la documentación, pueden ser calificados como criollos, si es que en el sentido que están adaptados al Perú y están adaptados y asimilados al mundo cultural hispano. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que contrariamente a lo que se puede pensar, que es el uso más o menos común y corriente que se le ha dado al término en el siglo XX-XXI, el término criollo, cuando uno va hacia atrás en el tiempo, no tiene necesariamente una connotación geográfica. Tan criollo puede ser el español, o el descendiente de español y el descendiente de africano que haya nacido en Lima, Amazonas, Arequipa, Cusco. Aló, señor Larcón. Aló. Ya, mire, no sé, se cortó y ya no me volvió a llamar. Y ahorita... Perdón. Estamos hablando con el profesor Luis Gómez, señor Ibáñez. Creo que se ha metido su señal sin querer. ¿Sí, puedo seguir? Sí, claro que sí. Perfecto. No tiene la connotación geográfica, la señalo, ni tiene tampoco la connotación que a veces adquiere en términos raciales, ¿sí? Esa connotación la va a ir adquiriendo, al menos en el caso de Lima, recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es más, en el ámbito que nos compete a esta mesa, y lo han señalado bien mis anteriores compañeros y exponentes en esta mesa, muchos de esos géneros, casi mejor dicho, ninguno de esos géneros calificados como criollos, llámese el vals, la polca, la marinera, no existen en el mundo colonial. Existe, sí, y eso a mí me sorprendió mucho la documentación, y ahora que escuchaba a la señora Zoila Vega, ¿no? Efectivamente, y es calificado como criollo luego en el siglo XIX, existe en Lima, como en otras regiones del país, la práctica y la escucha del yarabí. Existe, sí, la zamacueca, de la cual es antecesora la marinera, la cual también ha sufrido diversas transformaciones desde el momento en que aparece. Nadie sabe exactamente cuándo, pero debe haber sido a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, es decir, en el periodo tardocolonial. Ya entrados en la República, debo además añadir que nadie está hablando de que existe una música criolla o una comida criolla, al menos en el caso de Lima. Se hablan de esos platos que nosotros luego, y varios de los escritores posteriores, los costumbristas, los viajeros calificarán de criollos, ¿sí?
Se habla, grosso modo, que a veces, y básicamente lo hacen los viajeros, que existen criollos blancos y criollos negros criollos, ¿sí? Pero en la documentación común y corriente y en el lenguaje común y corriente de Lima no se habla mucho en esos términos, ¿sí? En realidad, el surgimiento de este concepto de lo criollo musical o de lo criollo culinario como una cuestión nacionalista es un fenómeno ligado inicialmente a la época del guano. Es una situación que surge como oposición a una serie de transformaciones que va a sufrir la ciudad de Lima desde dicha época del guano y que la seguirá sufriendo durante todo el resto del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y es que lo nacional se ha ido definiendo así. Se ha ido definiendo, en el caso peruano, grosso modo, muchas veces por las situaciones de guerra en las cuales ha estado enfrentado el país. Llámese, por ejemplo, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, y es perfectamente bien documentado, sobre todo en el caso de la Guerra del Pacífico, que define muchas cosas sobre lo que es y no debería ser la nación peruana. O a veces también tiene que ver con la entrada de enormes y poderosas influencias culturales al territorio peruano, sobre todo en el caso que me compete, al caso de Lima. Y eso es precisamente lo que comenzó a suceder a partir de 1850. Lo que uno nota en plena era del guano es que la influencia cultural francesa e inglesa, que ya venía de atrás, se vuelve mucho más intensa que antes. Y los viajeros y los documentos dan testimonio de ello. En la gran época del guano, en el surgimiento de una nueva clase social, una burguesía financiera y banquera, ¿no? Aunque para algunos sigue siendo motivo de discusión si hubo o no una burguesía, y los recursos que el guano le estaba dando al Estado le posibilitaron organizar una meridiana burocracia, un mejor sistema diplomático, hacer obras de infraestructura, lo cual sería más intenso ya en el siglo XX. Una economía primaria exportadora, como sucedería también a principios del siglo XX, es lo que está dando la posibilidad de que se den estos cambios. En el ámbito cultural eso se vuelve muy intenso. Los viajeros dejan testimonio de ello, que las élites comienzan a abandonar las viejas costumbres, que comienzan a preferir, por lo menos para las comidas de etiqueta, comer la comida francesa. Cuando uno lee, por ejemplo, a Felipe Parro y Aliaga o Manuel Asensio Segura, lo que uno escucha, ¿no? Es eso, muchos ecos de todas esas transformaciones. Hay mucha burla, hay mucha ironía, pero en todos esos casos, en todos estos escritores que están escribiendo en esa época se nota lo mismo, su sorpresa frente a la transformación que está sufriendo la ciudad de Lima. Tiene que haber sido muy intensa para que no solamente uno, sino todos dejen testimonio de ello. Segura me acuerdo, comienza a burlarse, ya no quieren beber la yerba mate, ahora todos están con este asunto del café y del té, a pesar que el café ya se tomaba desde el mundo colonial. Prefieren el champán y el grog a beberse un buen licor de pisco, ya no quieren el anticucho, quieren un bistec. Y ahí comienza a decir también, ya no quieren tampoco bailar la zamacueca, ni zapatear, el Don Mateo, el gallinacito, todo eso quieren abandonarlo porque todos gustan precisamente de la ópera, la italiana, gustan del vals y de la polca. Pero cuando se está refiriendo al vals y la polca, se está refiriendo a los valses y polcas europeos que están llegando en la segunda mitad del siglo XIX, no solamente a Lima, sino a todo el continente. Lo que sería interesante señalar es que la élite ha abandonado buena parte de estas viejos hábitos y costumbres. Los vejeros señalan que la zamacueca seguirá siendo danzada entre las élites limeñas, pero solamente en algunos momentos y no frente a extranjeros, porque eso las mostraba como meridianamente indecentes frente a ellos, pero señalan también que los sectores populares, si bien no abandonan del todo estas costumbres, también asumen todas estas nuevas costumbres a su manera. Y es ahí cuando se va formando un concepto de lo criollo.
en el sentido que lo conocemos. Las viejas costumbres criollas están muriendo, deberían enviarlas a un museo, señaló Ramón Rojas y Cañas en 1853. De ahí a la visión más nostálgica de Ricardo Palma, donde todavía hay burla, donde todavía hay ironía, pero ya en 1872 se está lamentando, todo se ha zarzuelizado, ya nadie quiere tocar la guitarra, todo es el piano, la ópera, hasta llegar a José Gálvez en 1921, que habla de una Lima que se va, ha transcurrido por lo menos 70 años, ¿sí? Y Lima ha sufrido una severa transformación urbana, cultural, lo que comienza siendo una ironía en el mundo de los costumbristas peruanos de 1850 para adelante, se terminará convirtiendo ya a principios del siglo XX en un discurso nostálgico y terminará construyéndose finalmente una idea de una Lima gloriosa con un pasado colonial que no habría que olvidar a pesar de todas estas transformaciones. Lo cierto es que en el interín estos ritmos nuevos que van llegando no son rechazados por las así llamadas clases populares, y de ese tráfago de ir readaptando muchas de estas de estos nuevos géneros musicales que van llegando. Me refiero básicamente al vals y a la polka. Irán surgiendo lo que llamaremos luego, y así se constata ya luego de la Guerra del Pacífico en la documentación, lo que se ha dado en llamar valses y polcas criollas. No solamente compuestas por personajes de lo que podríamos llamar grosso modo las clases medias de ese entonces y los personajes de élite, sino sobre todo por personajes salidos de las así llamadas clases populares. Gente que irán adaptando estos nuevos ritmos y les irán añadiendo, de acuerdo a cada autor y a cada situación, otros elementos musicales. Pueden ser, por mencionar algunos añaden cuestiones de yarabíes, otros irán añadiendo cuestiones de mazurcas o jotas. Más adelante, ya en el siglo XX, y eso creo que cualquiera lo puede detectar si es que ha escuchado los valses, hay hasta elementos de boleros y bossa novas, ¿sí? Lo cierto es que para finales del siglo XIX, ya pasada la Guerra del Pacífico, sí vemos en la documentación que ha surgido una idea de que existe una música criolla. Y así lo señalará abiertamente Abelardo Gamarra, digámoslo así, un epígono de la literatura costumbrista del siglo XIX hacia 1910. ¿Quién es precisamente quien le cambia el nombre de Zamacueca a Marinera? No por las hazañas del Huáscar, como se suele mencionar, porque no es eso lo que revela la documentación, sino frente a la eventualidad, ya en el contexto de preguerra, esto sucederá a principios de 1879, cuando el conflicto entre bolivianos y chilenos por el salitre de Antofagasta estaba en su culmen, él se atreve a escribir un artículo diciendo que en la eventualidad de una guerra hay que hacer homenaje a los marineros que puedan intervenir en ella, pero lo más importante que señala Gamarra en este artículo, no más marineras, no más chilenas, perdón, porque a estos ritmos de la zamacueca y a los géneros que solían estar emparentados con ese, le solían llamar también, grosso modo, en la segunda mitad del siglo XIX, chilenas en Lima, dice claramente, no queremos que lo nacional lleve nombre extranjero. Y debe haber sido muy fuerte el sentimiento que luego ha surgido frente a ello, que cuando uno mira los espectáculos teatrales, los espectáculos circenses, los registros posteriores ya de grabación de estas piezas musicales, me refiero a todo lo que es rollo de pianola, cilindro de cera, y las primeras grabaciones de discos de música peruana hechas por el dúo de Montes y Manrique en Nueva York en 1911, ¿no?
el nombre Zamacueca ya no está, sino simplemente marinera. Para comienzos del siglo XX ya existe esta idea, claramente señalada por los escritores de la época, pero sobre todo por la prensa. Uno puede rastrearla claramente en los espectáculos teatrales, otra vez en los espectáculos circenses, en los registros de discos, ¿eh? Pero digamos, todavía sigue siendo señalada como una música nacional, pero propia, muy propia de los así llamados sectores populares, obreros y artesanales limeños, que será finalmente el impulso que la lleve a ser declarada, si ponemos la fecha de 1910 como un hito, hasta 1944, que será lo que llevará más o menos unos cerca de 40 años después a ser declarada música nacional. Hay básicamente dos asuntos aquí. Uno son las industrias culturales de la época, si podemos llamarlo así. El surgimiento de la radio en los años 30, la grabación que se hizo de música peruana y música en general, básicamente por compañías norteamericanas, será la que empuje y haga muy popular toda esta música a través de toda la ciudad de Lima y de otras ciudades en el Perú. El segundo detalle, que es importante señalarlo, es la intervención de los diferentes gobiernos, y no solamente Manuel Prado dándole sanción a un pedido de lo que así se llamaron a sí mismos cultores del folclore criollo en octubre de 1944 para que creara un día especial para ellos. Me refiero a otras iniciativas también, tal vez una de las más importantes fue la que realizó el presidente Augusto B. Leguía cuando ante la recreación que hizo la nueva municipalidad de Lima de la afamada fiesta colonial de San Juan de Norzamancaes, reconvirtiéndola totalmente en lo que era un concurso de bailes y músicas nacionales, el presidente Leguía da su apoyo a toda esta iniciativa, inclusive había un premio con su nombre, y refuerza claramente esta idea de que por un lado existe una diversidad cultural, por decirlo en términos actuales, una diversidad musical de la cual los peruanos deberían sentirse orgullosos, pero por otro lado, que existe claramente dentro de toda esa diversidad una tradición criolla musical costeña y una tradición musical andina en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta cierto punto lo que hizo el presidente Prado fue sancionar algo que ya de por sí estaba meridianamente asumido. Porque siento, Leguía luego será derrocado, los Amancaes como fiesta tendrán cierto decaimiento por unos pocos años, pero volverá a resurgir. Pero en ese momento el sistema radial, de haber solamente una radio que era la OAX en 1925, habrán por lo menos hasta 15 radios en Lima ya en 1935, le va a dar un impulso enorme, con la creación de concursos radiales de música criolla, con ese nombre, con el apoyo a aquellos cultores de música criolla que ahora están nucleados en los centros musicales de la época, con la creación de programas criollos. Cuando uno ve la cantidad de horas dedicadas a música criolla entre 1930 y 1950, uno se da cuenta que va creciendo. Entonces, en cierto modo, otra vez, lo que el presidente Prado hizo en 1944 fue sancionar y legitimizar, o por lo menos oficializar, mediante la creación de un día para este tipo de expresión musical. Lo que hizo fue no crear algo de la nada, sino fue al final de cuentas el final de todo un proceso que tiene sus inicios meridianamente a finales del siglo XIX y en el cual, y eso sería tal vez motivo para seguir hablando después, ¿no? Vemos también que la música criolla ha ido variando mucho en cuanto a su concepción y a sus prácticas. Bueno,
Les agradezco mucho, ¿sí? Espero no haber pasado el tiempo. Y en todo caso, con las preguntas podríamos aclarar mucho más todos estos asuntos. Bueno, muchas gracias al profesor Gómez, muchas gracias a la profesora Zoila Vega y al profesor César Vega. Recuerden que si hay algunas preguntas, tenemos un tiempo para ello. En el chat lo estoy viendo. Parece que no hay ninguna pregunta. Vamos a esperar un rato. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla. Si no es así, pues entonces nada, creo que según me dicen los organizadores, podemos ya dar fin a esta interesante mesa y agradecerles a todos su presencia, a los ponentes, a los asistentes, reiterar mi saludo por el Día del Maestro a los que lo son y pues desearles de antemano unas felices, dentro de lo posible, fiestas patrias. Les agradezco a todos. Bicentenario del Perú.